Y Führer, tanta gente que pide en su cabeza y yo tengo la de usted, siempre. Cuando termino de pelarlo, Hitler lo mata, lo manda a matar. Porque lo que se piensa, se hace. ¿Y qué fueron estas compañías a Cuba? Alguna intención vieron. May Fernández, magnate de los servicios médicos, donante republicano, que apoyó el deshielo, participando en la delegación empresarial. Jorge Pérez, desarrollador inmobiliario, conocido como el rey de condominios, que visitó Cuba buscando oportunidades. Ricky Eddie Arriola, empresario cubano-americano de Miami, que facilitaron el acercamiento político y comercial. Elon Musk y Shervin Piz-Ebar, aunque no cubanos americanos, estos poderosos magnates de la tecnología visitaron Cuba cerca de 2014, acompañados por Xi Jinping, para buscar oportunidades y mediar en la liberación de Alan Gross. Increíble. La tecnología a Cuba. ¿A qué fueron? Elon Musk, un hombre cercano a este gobierno ahora, que estuvo con Obama, cercano a Obama. ¿A qué fueron a explorar toda esta gente a Cuba? Fueron a explorar negocios. Y posteriormente fueron más empresarios cubanos, americanos y americanos del sector agrícola y de diferentes sectores del empresariado americano, principalmente agrícola. Fue la cadena Marion, que estuvo operando en Cuba y se fue. Por el tema de las sanciones no podía operar bien, porque hay un embargo, pero la Marion estuvo en Cuba. Se tuvo que marchar. Fueron compañías que fueron explorando negocios. ¿Y tú crees que eso se quedó ahí? No, eso no se quedó ahí. Tú tienes que esperar a que la fruta esté madura. Y cuando la fruta está madura y se va a podrir, entonces tú vienes con tu agenda. Hace años, esto de los privados, que habla el secretario de Estado, Marco Rubio, ha habido un cabildeo fuerte, y yo me acuerdo de la era de Bush, con el Cuban Study Group. Este estudio de la iniciativa privada en Cuba, que Castro Fidel se oponía férreamente, Carlos Saladiga tuvo bastante trabajo y dolores de cabeza que le daba la dictadura de Castro, porque Saladiga, a través del Cuban Study Group, era un hombre respetado, un gran empresario cubano-americano, ejecutivo de importantes compañías, que el Cuban Study Group, cuando tú ves al Cuban Study Group, cuando tú ves las personalidades que hay, el exilio contra Castro no lo tiene. No lo tiene. Ejecutivos de grandes compañías, bufetes importantes de abogados. Aquí todo está preparado para el momento de la toma. ¿Cómo tú piensas que es la toma? ¿Cómo tú piensas que Trump dice una toma amistosa? Y todo el mundo piensa que los cañones. Esta fruta está madura. Nosotros hemos tenido un retroceso como nación, Cuba como nación. Casi estamos al punto de que era peor que en 1898 cuando la intervención. Del Maine. A partir Cuba está en ese tiempo. ¿Y quién fue capaz de sacar a Cuba cuando Cuba se hace república? Porque es que quien gobernó Cuba hasta del 1898 al 1902 todavía se quedaron las estructuras políticas españolas y administrativas españolas.
Y a partir del 1902, que se hizo a Cuba república, mandada por Estados Unidos, Cuba empezó a salir adelante porque se metió la inversión privada norteamericana. Y Cuba entró en un desarrollo que alcanzamos los niveles más importantes de toda la región, siendo los estamos en competencia con Argentina, con Uruguay, con los países grandes como México. Le pasábamos a muchos países. Es que Cuba tenía datos económicos, sociales, y cuando hablo sociales, culturales y educacionales, mejor que muchos estados de Estados Unidos. Cuba tenía un desarrollo, pero fíjate, en 58 años, gracias a que, guste o no nos guste, que hubo desigualdades, que hubo problemas, claro, un país que iba creciendo. Fue gracias a la inversión norteamericana, que también hicieron sus cosas, no muy éticas, pero imagínate. Hubo gobiernos muy corruptos hasta que entró en el 40. Y cuando el país entró en un marco legal, con una constitución legal de verdad, auspiciada por todos los cubanos, entonces los americanos se molestaron. ¿A partir de qué? Del 1944 que empiezan a gobernar la verdadera democracia. Porque del 40 al 44, ¿quién gobernaba? El hombre de Estados Unidos. Y de los grandes intereses, Fulgencio Batista. 44 cuando entran los auténticos, con defectos y virtudes. Los auténticos llaman al orden y le dicen a los americanos, vamos a ser socios, sin privilegio, de tú para tú. Y se acabó, como decía el doctor Gustavo León, la ley de usurero. Y vamos a entrar. Y a partir del año 47, Cuba entró en un proceso de industrialización y de desarrollo y la creación de universidades en diferentes partes del país. Los centros médicos. Se empezó el progreso de Cuba a través de una constitución que nadie estaba por encima de ella y no había fuero para los políticos, no había privilegio para los políticos. Fue así que Cuba entró en un proceso y se molestaron las grandes compañías porque querían más. Y le dicen al gobierno americano, no están molestando los auténticos. Y trajeron al hombre de ellos que tenía relaciones en el ejército y mete un golpe de Estado en el 52. Pero lo bonito, que cuando Batista mete el golpe de Estado, cuando se va a ver las finanzas de Cuba, Cuba no tenía deuda externa con los norteamericanos. Eso le molestó a la banca. Porque para someterte a la banca tienes que tener deuda. Porque estamos sometidos nosotros como ciudadanos con los bancos. Porque tenemos una deuda completa. Entonces gobernó Batista y siguió la producción y las inversiones en el país mucho más aceleradas. Mucho más aceleradas. Con Fulgencio Batista. Hasta que los propios norteamericanos le molestó Batista y sacaron a Batista. Pero ¿por qué Cuba se desarrolló? Porque Cuba fue tomada por la empresa norteamericana. ¿Cuál es la toma amistosa? La toma amistosa es, vamos a abrir para que entren las empresas norteamericanas. Y claro, vamos a hacer reformas porque Cuba no tiene opción. La dictadura cubana no tiene opción. No tiene opción. Miren, hambre completo en Cuba. Mucha hambre. Ahora mismo, morirse en Cuba es un problema. No hay cremación porque no hay combustible. Y como no hay combustible, no hay carro fúnebre. ¿Quién están utilizando para los muertos? Los carretones de caballo. No hay cajas. ¿Qué están diciendo algunas personas en Cuba? Yo hablé. Y hay gente que dicen, me envuelven en un saco con piedra y me tiran en el medio del mar.
Empezaremos a ver los cubanos tirados al mar, muertos, no sé. Porque es que no hay servicio fúnebre, no hay comida. Tú vas al médico para... Hay personas que no se hacen, fíjense esto, señores, yo tengo la denuncia. Hay personas que no se hacen análisis de sangre para el colesterol y para otras enfermedades porque no hay reactivos en el hospital, en los policlínicos. No hay reactivos. O sea, Cuba está en una crisis, sumida en una crisis completa. Esta fruta está madura.